Dice la palabra de Dios, hermanas, conmigo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera del Apuro, junto al río, donde salían a hacer la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Pero cuando vieron sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rogándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tomen su lugar, hermanos, hasta el 32. Bien. Perturbadores. Perturbadores. Esa fue la acusación con la cual los habitantes de Filipos enviaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Eran perturbadores. Perturbadores, alborotadores, trastornadores, causantes de problemas. Por esta razón,
los habitantes de Filipos metieron a Pablo y a Silas en el calabozo. ¿A usted le han dicho alguna vez que es perturbador? ¿Sí? ¿Le han dicho que es causador de problemas? ¿Que es trastornador? Si es por causa del Evangelio, hermano, siéntase el más bendecido. Si es por otra cosa, considere. El Evangelio es transformador y confronta la vida de las personas y la realidad de su cultura. El tema que vamos a ver el día de hoy es el poder transformador del Evangelio. El tema es el poder transformador del Evangelio. De manera entonces que nosotros podemos entender que los apóstoles fueron perturbadores porque buscaban cambiar al individuo, a las personas y su cultura. Hermano amado, el Evangelio sigue siendo perturbador. ¿Por qué? Porque transforma la vida del ser humano. Todos los que estamos aquí hemos sido transformados. Nada más 2. 5. Y los demás, ¿no hemos sido transformados por el poder bendito de nuestro Dios? ¿Quiénes éramos antes de haber conocido a nuestro Señor? No diga, no diga. El poder, hermano, el Evangelio es transformador de vidas. El Evangelio busca transformar vidas. Y en este pasaje vamos a ver 3 escenas en las cuales vamos a ver y darnos cuenta que realmente el Evangelio transforma la vida. Y no solamente en estas escenas que vamos a tratar de meditar en esta tarde, sino que nosotros mismos somos testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con su palabra. Somos testimonio. A lo mejor usted va a decir, no, pero es la palabra. No, cada uno de nosotros, dice ahí Corintios, somos cartas abiertas al mundo. Cartas abiertas. Dijimos, vamos a ver 3 escenas. Y vamos a ver primero cuál es la primera escena que nos marca aquí Lucas. Él nos habla del versículo 11 al 15 de una mujer. ¿Cómo se llama esta mujer? Lidia. Esta es la primera escena que aparece. Lidia. Ya vimos entonces del 11 al 15, vemos la vida de Lidia, una mujer a la cual el Evangelio transforma. Y vamos a darnos cuenta que esta empresaria, porque era una empresaria que se convirtió en una servidora del reino.
¿Por qué decimos que era una empresaria? Bueno, porque dice la Escritura aquí que ella, ¿a qué se dedicaba? Era vendedora de púrpura, ¿sí? En el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, por eso decimos que era una empresaria, vendedora de púrpura, ¿sí? Con esto entendemos que era una empresaria que tenía recursos, porque la púrpura, ¿sí?, era una tela que solamente las clases prominentes podían adquirir. Entonces, imagínense la gran empresa que tenía Lidia, porque solamente a la gente que tenía, pues podía ofrecer este producto. Entonces, era una mujer adinerada, era una mujer pudiente, ¿sí? Pero fíjense qué hermoso, porque dice aquí que el corazón de ella, Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero ya después vemos en el versículo número 15 que ya hay otra Lidia, ¿sí? Vemos ahí y entendemos que entonces hubo un encuentro personal con el Señor. La conversión de Lidia a la fe cristiana es una evidencia, ¿sí? Es una evidencia de que de veras había aceptado al Señor en su corazón. ¿Por qué? ¿En qué nos damos cuenta? Bueno, versículo número 15 dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sé fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol. Entonces, ¿se convirtió o no se convirtió? Al escuchar la palabra, por eso decíamos, el tema es el poder transformador del Evangelio. Cuando Lidia escucha la palabra, lo que Dios había hecho, su corazón fue transformado. Cuando nosotros hemos escuchado la palabra, cuando por primera vez alguien se acercó a nosotros y nos compartió lo que es el Evangelio, ¿fuimos transformados? Sí. Y todavía estamos siendo transformados a través de la enseñanza, a través de la predicación de la palabra. Estamos siendo transformados. Entonces, es el Evangelio, la palabra de salvación, la que hace que cambie nuestra manera, nuestra conducta, nuestras normas. Eso es precisamente lo que el apóstol nos quiere enseñar, el Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, no estamos predicando cualquier palabra. Usted, todos los que estamos compartiendo la palabra con amigos, con compañeros, con familiares, hermano, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos sembrando, estamos compartiendo, y eso es precisamente lo que el libro de los Hechos, a través de las predicaciones que estamos viendo, es lo que nos quiere que tengamos esa convicción. Hermano, esta palabra transforma. Créalo, y cuando usted lo comparta, créalo.
Créalo. Y esto, hermano, nos tiene que estimular para que cada vez que tengamos la oportunidad podamos compartir su palabra. Porque no son palabras nuestras, son palabras del Dios Todopoderoso, de aquel que ha cambiado nuestra vida, de aquel que nos ha sacado de donde estábamos y no nos ha puesto en lugar digno. Perdón. Entonces ya vimos que la predicación del Evangelio, ahí está la intervención divina. No somos nosotros. Es Dios transformando la vida del ser humano. Y dice por eso ahí en el versículo número 15, que entonces fue bautizada, nada más ella, toda su familia. Y todavía les dice al apóstol, le dice, juzgad, si yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa, posad. Ustedes pueden darse cuenta que he sido transformada, que he sido tocada, que mi vida es otra. Esto es un reto, hermano. Esto es un reto que nos lanza el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. ¿Podríamos nosotros decir, considerad si soy o no soy una hija, un hijo de Dios? A todo aquel al que nosotros le predicamos la palabra, ¿podemos decir esto? Veme, ¿no has visto lo que era antes y ahora en Cristo cómo soy? Esto es un reto, hermano. Nuestra vida está reflejando la transformación de Dios. Esto llegó a mi corazón. Realmente la gente puede decir, sí, he visto cambios en ti. Oye, ya no eras como antes. ¿Qué te pasó? ¿De veras puede la gente decir? ¿Nuestros vecinos? ¿Nuestros familiares? ¿Nuestros compañeros de escuela? ¿Los compañeros del trabajo? ¿Pueden decir que la palabra de Dios está en nosotros? Gloria a Dios. Y si no, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dar ese testimonio de vida, a dar ese testimonio de que Dios es el que obra y que ha cambiado nuestro ser. Primera escena. Segunda escena. ¿Cuál es? Lo vemos ahí en los versículos. ¿Cuándo? 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Segunda escena.
Vemos entonces quién aparece, quién es la protagonista de esta escena. La adivina. La adivina. Vemos entonces que a pesar, esta mujer estaba siendo utilizada, había recibido este don, pero estos hombres utilizándola para su propio provecho, ¿sí? Para ganar, la utilizaban solamente la utilizaban. Necesitamos entonces, como dice aquí la Escritura, el Evangelio transforma a una esclava. Vemos un contraste. Primero, a Lidia, la mujer que tenía recursos, una mujer pudiente, una mujer que no tenía carencias, pero vemos ahora el contraste con la mujer, ¿sí? Esclava, endemoniada y explotada. ¿Qué podemos entender aquí? El poder de la palabra, el poder del Evangelio destruye. Dice por ahí la Escritura, el Señor no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos los niveles, para todas las personas, sean buenos, sean ricos, sean pobres. El Evangelio es para todo tipo de gente. Vemos entonces, en esta ciudad de Filipos hay escala social como en todos lados, ¿sí? Gente, volvemos a repetir, empresario rica, y hay esclavos pobres, oprimidos por el demonio y por sus amos. En los versículos ya leímos del 16 al 20, el apóstol se encuentra con esta mujer, nos da a entender la palabra que ya habían sido varios días, quiere decir que el apóstol Pablo estuvo varios días en Filipos, ¿sí? Pero ya había, se podría decir, ya aburrido, hartado al apóstol de tanto que le decían cada vez que los veía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, atrás de ellos, siempre diciendo, son siervos del Dios Altísimo. Ya tenía harto a Pablo. Sí, ya tenía harto a Pablo. Y dice, ay, esta mujer otra vez. ¿Y qué hace en medio de eso? ¿Qué le dice? Versículo 18. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hasta aquí llegó el fin de estos hombres opresores. Se les acabó el trabajito, se les acabó. Muchas gracias, hermano. Se ha ganado el cielo. Pero no hagan fila para traerme un vaso de agua. El hermano nada más se ganó el cielo. Los demás hay que hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, ahí está. Se acabó la ganancia para estos hombres. En lugar de causarles alegría, porque esta mujer había sido liberada, ya no estaba oprimida por el diablo. ¿Qué hicieron estos hombres? Se enojan. Se enojan. ¿Y qué hacen? Van y se quejan. ¿Sabes qué? Mira lo que hicieron. Estos hombres vienen a enseñarnos cosas que no. ¿Cómo es posible? Mira lo que han hecho. ¿Sí?
Esta pobre mujer era explotada por mucho tiempo. Pero déjeme decirle, como decíamos con el tema, el poder transformador del Evangelio. El Evangelio, hermana, liberó a esta esclava. El poder demoníaco salió. La explotación económica cesó. Por eso esta reacción violenta. Y por eso fueron a quejarse con la población y con los magistrados. Esto no era un juicio, ¿les recuerda algo? Con el Señor Jesús. Sí. Esto era un motín. Esto era un motín. ¿Por qué? Claro, ya había intereses económicos, eran afectados y por eso se levantan en contra de Pablo y de Silas. Y la acusación, como decimos al principio en la introducción, la acusación en contra de Pablo y de Silas eran alborotadores. Perdón. Alborotadores. Porque intentaban cambiar las costumbres y las prácticas de la ciudad. Cuando nosotros predicamos la palabra, donde quiera que vamos, ¿cómo nos tachan? ¿Qué nos dicen? Ay, estos aleluyos ya vienen otra vez. O cuando vamos y predicamos casa por casa, ay, algunos ni nos abren, o algunos abren y nos azotan la puerta. Esto es precisamente lo que el apóstol, el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos. No te canses, vas a tener que pasar por ataques del enemigo, vas a tener que pasar por críticas, por murmuraciones, por situaciones, por causa de predicar la palabra y de hacer lo que es la voluntad de Dios. No te extrañes, no te extrañes. Y esto que no sea un obstáculo para que nosotros dejemos o cerremos nuestra boca y jamás volvamos a hablar de lo que es la palabra de Dios. Hermano, tenemos en nuestras manos un gran tesoro, una arma poderosa para cambiar la vida de la gente. Usted conoce, usted tiene vecinos, usted tiene familiares que ven una vida desastrosa, con muchos problemas, con muchas situaciones. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que ir y llevar esta palabra que transforma, esta palabra que libera, aunque digan que somos alborotadores, revoltosos, porque no vamos con el estilo del mundo, porque somos diferentes. Comentaba con los jóvenes en la mañana, es que tenemos que ser diferentes, que se vea que Dios ha hecho en nuestra vida una transformación, que nuestra conducta ha cambiado. Pero si no es así, preocupémonos, algo está fallando y no es Dios. Y no es Dios, somos nosotros. Sí,
Entonces, esa palabra que transforma tenemos que compartirla. En conclusión, el Evangelio transformó a la esclava en una mujer libre, creyente. Pero, como vuelvo a repetir, el Evangelio también perturba, alborota, afecta intereses económicos, egoístas y opresores. Cuando esto sucede, hermanos, por eso hay reacciones violentas. ¿En alguna ocasión a ustedes lo han maltratado por predicar la palabra? ¿Le han dicho cosas feas? ¿Lo han maldecido? ¿Lo han insultado? ¿O no? Creo que no. No, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios nos ama. Dios nos ama. Recuerdo en alguna ocasión, cuando era yo joven, bueno, apenas de los VGs para acá soy. Sí, era joven, en la iglesia donde nacimos y conocimos el Evangelio. Nuestro pastor, el hermano Ismael, un evangelista nato, a todos los jóvenes nos enseñaba siempre el evangelismo y nos llevaba a donde nos abrieran las puertas, a donde nos dieran la oportunidad de evangelizar, de pasar una película, de llevar alguna predicación, y nos jalaba a todos los jóvenes. Y en una ocasión fuimos a un rancho, no les digo cómo se llama ni por dónde está, porque muchos no, quién sabe dónde estará. Bueno, entonces fuimos en esa ocasión con nuestro hermano, e íbamos a predicar por primera vez, era un pueblo. Recuerdo que íbamos, él tenía una combi y llenaba la combi de jóvenes, vámonos a predicar, órale, pues vámonos. Muy entusiastas, pues como jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes son muy entusiastas. Entonces, íbamos. Y llegando a ese pueblo, tenía yo poco en el Evangelio, no mucho. Llegando a ese pueblo, hermanos, llegamos a la casa de las personas que nos permitían y nos prestaban y abrían su casa para predicar la palabra. Llegamos, nos metimos, el pastor nos decía, ustedes van a ir aquí, van a ir a empezar a invitar a los vecinos, Para no hacerse las largas, salimos, invitamos a los vecinos, íbamos a pasar una película. Cuando salimos de ese hogar, todavía apenas íbamos a hacer la actividad, nos estaban esperando con piedras, con machetes. El hermano siempre muy precavido, cuidándonos. Siempre decía a los jóvenes, las señoritas, súbanse a la combi, cuídenlas. Nos corretearon con piedras y con machetes. Yo dije, no, Señor Dios, esto yo no lo esperaba. Yo pensé que esto era de los años de... Después pasó el padre, llamaron al padre y no se hizo un motín. Esos son los riesgos. Hoy en día creo que ya la gente es más civilizada, pero esos son los riesgos a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar cuando prediquemos la palabra. Hay gente que no quiere, que no acepta y se sienten ofendidos porque usted les habla de Cristo, porque ellos tienen sus tradiciones, sus culturas. Pero déjeme decirle, el poder transformador de la palabra
del Evangelio es más fuerte que cualquiera de esas opresiones. Déjeme decirle que después de esa experiencia, no volví a ir, no es cierto. En ese lugar se abrió una misión e íbamos, cuidándonos siempre de que no nos fueran por ahí a machetear o a tirar una piedra. No eran piedritas de esas, no, eran rocas. Se abrió una misión ahí. Y yo le agradezco a Dios porque nos permite pasar eso, porque nos damos cuenta. Hoy en día todavía hay gente así, todavía en pueblos, hay gente así. Hoy no pasan de que nos cierren la puerta en la cara y nos recuerden el 10 de mayo nada más, no pasa de ahí. Pero ese es el precio que se tiene que pagar cuando de veras predicamos la palabra. Pero cuando usted ve el fruto, qué maravilloso. Todos mis hermanos y hermanas que han predicado, que son evangelistas, que sienten en su corazón el evangelizar, ustedes saben qué gozo cuando una persona se convierte a Cristo, ¿verdad? Cuando ven que sus familiares, que sus amigos, a quienes ustedes les han estado compartiendo el evangelio y se acercan a los pies de Jesús. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor, porque Él es el que transforma las vidas. Él es el que toca los corazones. Sí, Él. Entonces esta joven fue en esta situación. Había mucho interés y por eso el evangelio hoy en día es perturbador. ¿Usted cree que esto sea contemporáneo? Sí, sí. Pero quiero decirle algo con mucho amor. Yo los amo, no saben cuánto. Pero sí quiero decirles algo. Sin micrófono. Pare oreja. A ver. Si nosotros no estamos atravesando estas situaciones, dije que sin micrófono, pero es que me están viendo ahí en el internet y van a decir otra cosa. Es que estamos llevando un evangelio cómodo. ¿Sí me escuchó? Lo digo, si nosotros no estamos pasando por una situación de crítica, de ataques, de situaciones así, quiere decir que a lo mejor estamos llevando un evangelio cómodo. Sí, porque si el apóstol Pablo, si Pablo y Silas, ¿por qué causa los metieron a la cárcel? Por predicar, porque sacaron y liberaron a esta mujer endemoniada. Sí, eso no convenía al gobierno. No convenía a las autoridades, no convenía al pueblo y por sus culturas, por sus creencias. Y por eso los mandan a apresar. No estaban viviendo un evangelio cómodo.
Pablo no estaba nada más haciendo tiendas y de ahí ya a ver qué pasa. No, él salía y proclamaba el poder del evangelio a costa de lo que fuera. Eso es. Eso es. Somos cristianos 4 paredes y afuera. Y afuera. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos quiere hacer notar, hermano amado, que tenemos que hablar. Estamos con muchas situaciones que nos están bombardeando y nos están diciendo, aguas, cuidado, la venida del Señor viene, queda poco tiempo. ¿Qué estamos haciendo para que cada vez la gente pueda conocer más de la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Y la tercera escena. La tercera escena, ustedes ya la conocen y todo es muy conocida. La transformación del carcelero de Filipos. Esta escena se desarrolla en la cárcel. No es menos dramática que la anterior porque fue sacado un demonio de la mujer, pero también tiene su importancia. ¿Por qué? Versículos del cuando dice ahí desde el 19 para adelante, presentándose, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. 23. No solo eso, sino que después de haberles azotado mucho, les echaron ¿en dónde? ¿Y a dónde y dónde? Mandaron al carcelero que les guardase, ¿con qué? Fíjese, todavía de que los mandan a la cárcel, bueno, que los azotan, que los mandan a la cárcel, todavía mandan a un carcelero que no los deje salir, el cual recibió este mandato, los metió ¿en dónde? En el calabozo más adentro. No solo ahí en las celdas de enfrente, no, hasta adentro. ¿Y qué más les hizo? Y les aseguró los pies con el cepo. Fíjense todo lo que les hicieron a los pobres. ¿Sí? Fueron azotados severamente. Los magistrados los echaron a la cárcel, donde los esperaba un típico carcelero, un hombre cumplidor de su responsabilidad. ¿Sí? ¿En qué consistía la responsabilidad de este carcelero? En hacerlos sufrir, en hacerles daño. Su asunto no era que ellos estuvieran cómodos, ponerles un jacuzzi, ahí que les dieran un spa, nada de eso, no. Su trabajo y su responsabilidad era hacerlos sufrir, era hacerles daño, que aprendieran la lección. En todos los
en las culturas, en las sociedades, pues los carceleros son reconocidos, ustedes hoy en día ¿cómo se dicen? Los custodios, ahora en las cárceles, ¿verdad? Son insensibles, son crueles, despiadados. Ya no sabe uno si tenerle más miedo al preso o a los custodios. Sí, entonces ahí está. Imagínense la situación que estaba pasando el carcelero, Pablo y Silas. Es muy difícil establecer quién era más malo, si ellos o los custodios. Este carcelero pues se sobrepasó. Yo a lo que vemos en la escritura nos describe, se sobrepasó. Lo echó hasta lo más adentro, ¿sí? Y los puso en un cepo. Este hombre hizo lo que le correspondía hacer. Cumplió con su deber. Mi pregunta en esta hora: ¿el evangelio puede cambiar a una persona así? ¿Por qué dicen eso? ¿Somos peores que el carcelero? No, algunos no están muy de acuerdo, pero sí. Sí, no, lo vemos por los versículos siguientes. Sí, el evangelio puede cambiar la vida del más despiadado ser humano, del más duro de corazón. Vemos ahí en el versículo número 31. ¿Fue transformado este hombre o no? Fue transformado, ¿sí? Ahí lo vemos, este es el resultado de lo que el poder transformador de la palabra hizo con este hombre. Versículo 31 al 34 vamos a leer. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue hasta el 34, perdón. Sí. A menudo nada más nos enfocamos en el versículo 31. Vemos entonces que el apóstol, cuando estuvieron ahí con Silas, ¿cuál fue la actitud que ellos tomaron? A pesar de haberlos metido hasta lo más profundo de la cárcel, haber estado en el cepo, ¿qué hicieron estos personajes importantes? Cantaban y alababan a nuestro Dios. Hermano, ¿qué nos enseña esto? Que a pesar de la prueba, de la circunstancia más difícil, nosotros tenemos que alabar a nuestro Dios. Tenemos que gozarnos con Él. Tenemos que decirle: Señor, no importa lo que yo esté pasando, yo me gozo. Y esto fue testimonio para los presos de la cárcel. ¿Por qué? Ellos oían que Pablo y Silas estaban cantando, estaban alabando, estaban reconociendo a Dios. ¿Qué quería hacer este carcelero cuando se dio cuenta, entre comillas, que habían escapado? Ese era el castigo para los carceleros, porque si se escapaba algún preso, ellos tenían que pagar con su vida. Por eso inmediatamente cuando este hombre vio que no había nadie, quiso quitarse la vida. ¿Pero qué le dijo Pablo?
Tranquilo, tranquilo. Aquí estamos todos. Aquí estamos. No te hagas daño. Tranquilo, confió. Ahí está lo que Dios está estipulando ahí. Hermano, tranquilo por cualquier cuestión que estemos pasando. Confía. Dios está con nosotros. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, Dios está ahí. Vemos aquí entonces en lo que acabamos de leer del 31 al 34. Después de todo esto, el hombre duro, el hombre sin corazón, el hombre que estaba dispuesto a castigar, el evangelio le transformó. Vemos un cambio de actitud. ¿Por qué? ¿Qué hizo el carcelero con Pablo y Silas? Lo acabamos de leer. Los invitó. Dice que dice que nuevamente entonces los invitó y dice que les lavó sus heridas y después se bautizó junto con toda su familia. ¿Hubo o no transformación? Sí. Entonces, había una conducta diferente. Por eso, hermanos y hermanas, el evangelio transforma. Si se va usted solamente con esta frase, hermano, ya es ganancia. El poder transformador del evangelio. Usted ve a su vecino o familiar con una vida difícil, hay que predicar la palabra, hay que llevarle el evangelio. Eso, solamente eso puede transformar la vida del individuo. No nuestras palabras o consejos, sino la palabra misma. Esto es. Tenemos conductas que a Dios no le agradan como cristianos. La palabra nos puede transformar y cambiar esas conductas. El poder del evangelio, hermanos, con esto ya terminamos. Hay mucho más que decir, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. El poder del evangelio es el más grande que existe, hermano. Confiemos en ese evangelio en el cual hemos creído. Confiemos. No tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos. ¿Alguien se siente avergonzado? No. Tenemos un poder maravilloso en nosotros. Vamos a proclamar la palabra. Vamos a decirle, Señor, quizás tengo temor de compartir el evangelio. Ayúdame a compartirlo sin temor. Una de las cosas también que podemos aprender en esto es adorar a Dios en los momentos más difíciles. Tenemos que adorar a Dios. ¿Por qué estamos pasando nosotros, hermano, como iglesia, de manera personal? ¿Qué situación tienes difícil? ¿Qué situación estás pasando que sientes que no hay solución? Tenemos que adorar a Dios en medio de esa situación difícil. No solamente cuando nos vaya bien, también cuando a nuestros ojos nos va mal.
como lo hizo Pablo y Silas. Y recordar que Dios es el que hace la obra. Dios es el que toca los corazones, no nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos, hermano? Ya terminando y orando al Señor.